Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Dagoberto. Muchísimas gracias por este espacio. Este espacio resulta ser enriquecedor. Yo sé que todos los que hemos hecho parte de Ancestrales estamos muy agradecidos de tener este canal para compartir información y pensamiento en esos temas que siempre nos interesan mucho. Bueno, como les contábamos, esta es la segunda sesión del estudio del eneagrama, donde pues mi idea ha sido como entregar un material general para ilustrar cómo es una herramienta eficaz cuando queremos hacer procesos de autoconocimiento y de transformación personal, que implica una disciplina en el análisis y que implica también una capacidad de autoobservarnos de una manera muy sincera y vencer el miedo a verdaderamente descubrirnos, porque, como lo decíamos, generalmente nosotros estamos desempeñándonos o desarrollándonos en la vida en el marco de una realidad, de un constructo de lo real, que generalmente tiene una forma de resolverse y no estamos viendo cómo nosotros tenemos una esencia, somos seres de luz, seres esenciales, que muy probablemente tenemos unas capacidades y unas fortalezas de resolver de una manera diferente a la que nos está planteando como realidad, entre comillas. Entonces, bueno, en esa parte primera habíamos hablado de todo esto. Acabo de hacer, digamos, como un resumen de las dos cosas importantes. La primera, somos seres de luz, y la segunda, vivimos en un trance de realidad que cuando hacemos introspección podemos evidenciar cosas que están ocultas dentro de nosotros o que muy probablemente ese marco de realidad no nos ha permitido identificar. Y habíamos quedado entonces en hacer un test para identificar rápidamente cuál es el eneatipo con el que nos vamos a identificar para orientar el análisis del eneagrama. Test hay miles. Si ustedes entran a internet y hacen una búsqueda rápida test del eneagrama, se van a encontrar con miles y miles de test. Hay muchísimos test. Yo estoy utilizando uno que fue propuesto por Walter Rizzo y su compañero Hudson, que son de los proponentes más reconocidos en el tema del enneagrama, aquellos que se han dedicado a dictar talleres de entrenamiento profesional principalmente, y que pues han desarrollado una habilidad para la identificación y para la, digamos, sustentación de los temas que tienen que ver con el enneagrama muy acertados. Entonces, traigo este test porque me parece que es muy rápido, eh, de alguna manera nos acerca a lo que son las intenciones y las finalidades que tenemos cuando hacemos el diagnóstico. No sé, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta o continúo? Estoy escuchando por ahí. Esto, listo, continúo. Bueno, entonces, en este marco, yo les voy a presentar unas frases. ¿Cuál es la idea? Son dos grupos de frases. Por cada grupo voy a escoger un párrafo con el que me identifico de alguna manera importante, no del todo, porque imagínense si uno pudiera realmente decir que puede ser descrito en un párrafo, ¿sí? Voy a estar esencialmente de acuerdo con lo que dice el párrafo, ¿sí? No necesariamente completamente de acuerdo, pero esencialmente en esa forma ideológica en la que está construido el párrafo, pues debo estar de acuerdo. No descartemos un párrafo por una frase o por una tendencia, sino que vamos a mirar la filosofía global de cada uno de esos párrafos. No pensemos mucho en cuál es el párrafo que más me conviene, vamos a orientarnos un poco más, vamos a dejar un espacio para que esa decisión sea intuitiva, que no sea muy racional, porque ya sabemos que la razón
ya es un elemento organizador del constructo de la realidad. Entonces, nos hace ignorar y omitir ese cosquilleo orgánico de la intuición, que es básicamente una de las cosas que dentro del proceso del análisis del enneagrama logramos recuperar, y es esa conexión fisiológica con nuestras emociones y esas reacciones que ya en un sentido práctico empezamos a llamar intuición. Entonces, la idea general de un párrafo es más importante que sus elementos individuales. Hacemos referencia a que una golondrina no hace verano, no por una situación. Yo voy a descartar toda la idea general. Y si estás indeciso, solamente puedes elegir uno. Entonces, el que más esté adecuado, en cada uno de los grupos vas a elegir uno de los dos, un párrafo en cada uno de los dos grupos. Aquí va el primer grupo. Y empezamos entonces con el párrafo A. Tiendo a ser bastante independiente y confiado. Pienso que la vida va mejor cuando la esperas de frente. Me fijo objetivos, me comprometo y deseo que ocurran las cosas. No me gusta quedarme sentado. Prefiero realizar algo grande y dejar mi huella. No busco necesariamente confrontaciones, pero no me dejo llevar ni empujar tampoco. Ese es el párrafo A. Vamos a anotar cuál es el párrafo con el que nos identificamos. Voy a leer el párrafo B. Tiendo a estar callado. Estoy acostumbrado a estar solo. Normalmente no atraigo mucho la atención en el aspecto social y por lo general procuro no imponerme por la fuerza. No me siento cómodo destacando sobre los demás ni siendo competitivo. Probablemente muchos dirán que tengo algo de soñador, pues disfruto con mi imaginación. Puedo estar bastante a gusto sin pensar que tengo que ser activo todo el tiempo. Ese fue el párrafo B. Las personas que se identifiquen con el B, entonces se indican B. Y vamos con el párrafo C. Tiendo a ser muy responsable y entregado. Me siento fatal si no cumplo con mis compromisos o no hago lo que se espera de mí. Deseo que los demás sepan que estoy por ellos y que haré todo lo que crea que es mejor por ellos. Con frecuencia hago grandes sacrificios personales por el bien de otros, lo sepan o no lo sepan. No suelo cuidar bien de mí mismo. Hago el trabajo que hay que hacer y me relajo. Y hago lo que realmente deseo si me queda tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos los tres párrafos. Si alguien quiere que se vuelva a leer, alguno lo indica. Tomemos una decisión intuitiva sobre cuál es el párrafo que me identifica más en este grupo. Vamos con el grupo 2. Entonces, en el grupo 1 identificábamos los párrafos con la A, la B y la C. En este grupo 2 vamos a identificarlos con la X, la Y y la Z. Entonces el párrafo X dirá, normalmente mantiene una actitud positiva y piensa que las cosas se van a resolver para mejor. Suelo entusiasmarme por cosas y no me cuesta encontrar en qué ocuparme. Me gusta estar con gente y ayudar a otros a ser felices. Me agrada compartir con ellos mi bienestar. No siempre me siento fabulosamente bien, pero trato de que nadie se dé cuenta. Sin embargo, mantener esa actitud positiva ha significado a veces dejar de pasar demasiado tiempo sin ocuparme de mis problemas.
ese es el X, vamos a mirar el Y. Soy una persona que tiene fuertes sentimientos de respeto frente a las cosas. La mayoría de la gente no lo nota cuando me siento desgraciado por algo. La mayoría de la gente nota cuando me siento desgraciado por algo. Sé ser reservado con los demás, pero soy más sensible de lo que dejo ver. Deseo saber a qué atenerme con los demás y con quiénes y con quién puedo o qué puedo contar. La mayoría de las personas tienen muy claro a qué atenerse conmigo. Cuando estoy alterado por algo, deseo que los demás reaccionen y se emocionen tanto como yo. Conozco las reglas, pero no quiero que me digan lo que tengo que hacer. Quiero decidir por mí mismo. Vamos a ver, los que se identifican con este párrafo van a marcar la letra Y. A la final, entonces, vamos a tener una combinación de letras, por ejemplo, AX o AY, BX o BY, y vamos a leer el tercer párrafo para que marquen con Z a aquellos que se sientan identificados. Tiendo a controlarme y a ser lógico. Me desagrada hacer frente a los sentimientos. Soy eficiente, incluso perfeccionista, y prefiero estar solo. Cuando hay problemas o conflictos personales, trato de no meter mis sentimientos de por medio. Algunos dicen que soy demasiado frío y objetivo, pero no quiero que mis reacciones emocionales me distraigan de lo que realmente me importa. Por lo general, no muestro mis emociones cuando otras personas me fastidian. Vamos a marcar Z a los que se hayan sentido identificados con el párrafo número Z. Entonces, a la final, tenemos entonces un código que nos va a determinar rápidamente a qué tipo corresponde nuestra personalidad. Voy a darme un minuto para verificar el chat. Por aquí entonces me dice César que es CX. Vamos a mirar el CX. Ok, CX es un tipo 2. Bueno, con César ya habíamos hablado entonces de identificarse más en principio con un tipo 8. Fíjense que aquí se le asigna un tipo 2. Tendríamos que entrar a profundizar un poco en los test del tipo 2 a ver si sí evidentemente eres un tipo 2 o no. Se identifica con el ayudador, humanitario, generoso, posesivo. Fíjese que el tipo 8 sería seguro, decisivo y dominante. Un tipo 8, que es una persona bastante dominante, que tiene como objetivo de vida acaparar a los demás, cubrir a los demás, defender a los demás, y es la persona de las causas justas, es una persona defensora de la justicia. Entonces, fíjense cómo eh, cada tipo se orienta o se identifica con unas características positivas y con otras características que por el enfoque de la realidad empezamos a ver como negativas, pero que en definitiva lo que pasa allí es que no tenemos la comprensión suficiente de nosotros mismos para reorientar toda esa energía que de alguna manera ha generado ese, esa situación de disconfort o en los demás o en mí mismo, y reorientarla hacia la asertividad y sobre todo hacia la realización personal. O sea, algo que hemos perdido por la necesidad de ajustarnos es la capacidad de identificarnos como personas felices. Preferimos ajustarnos a la norma o al deber ser tanteado por la realidad a darnos la posibilidad de ser felices. Entonces, bueno, tenemos ahí, ¿qué más tenemos por acá? Sí, disculpe, es que no pude ponerlo en letras, pero AX,
a X, creo que me daba el número Exactamente. 7, pero lo perdí. Bueno, listo, no hay problema. Vamos a hablar del número 7. Las personas del tipo 7 son personas que principalmente se ven muy extrovertidas, son personas, como llamamos, muy dadas a las experiencias. Entonces son personas que definitivamente todo el tiempo están buscando nuevas formas de deducir placer. Esa es básicamente como la orientación del 7. El tipo se llama el entusiasta y tiene como características ser optimista, ser hábil y generalmente impulsivo. Encontramos dentro de los tipos 7 personas que tienen una gran orientación al consumo de sustancias o al alcoholismo o a tener hábitos que son nocivos para su salud, pero de los cuales se deduce placer instantáneo o disminución del displacer, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando tanto de placer, sino de goce. El goce que se diferencia del placer por las consecuencias principalmente que trae. Entonces generalmente el tipo 7 se asocia también con problemas de salud que tienen que ver con los excesos, eh, con los hábitos excesivos o impulsivos. Pero por el otro lado, el 7 es aquella persona de las relaciones duraderas, es el que logra hacer amigos de verdad, es la persona que conecta gente, es el tipo al que tú llamas cuando quieres saber a dónde va la gente. Entonces, este 7 se ha dedicado mucho a construirse alrededor de los temas sociales y tiende a ser superficial en muchos temas. Entonces sabe de muchas cosas a la vez, pero de una manera superficial. No es un especialista, pero es un excelente generalista. Entonces fíjense cómo el 7 orienta los trabajos de su vida alrededor del entusiasmo y alrededor también como tarea del autocontrol. Es principalmente como la tarea espiritual que le fue asignada al 7. Del 8 ya hablamos, es aquella persona que es dominante, que es protectora de los demás, que es protectora de la justicia. Oficios relacionados con el 8, el policía, el juez, el abogado, esos son como los 8. Los 7 son los comerciales, personas que tienen esa habilidad para, para los temas de, de caer bien, de entusiasmar a las personas, de liderar con emoción. Esos son los 7. Los 3, el triunfador. Aquí tenemos a las personas más competitivas del eneagrama. Les encanta estar compitiendo, son muy conscientes de su imagen, entonces siempre se están viendo bien y muchas veces haciendo sacrificios muy grandes para mantener esa consistencia de su imagen. También por eso mismo son personas que tienden a deformar su imagen personal en su mente y muchas veces siempre sienten que les falta algo para verse bien. Entonces siempre están inconformes con el tema de su imagen. Eh, y esto mismo hace que sean los que más deseos de encajar en temas sociales tienen. Por otro lado, son grandes líderes y tienen un alto control de sus emociones. Y esto les permite también ser neutralizadores de las decisiones de los demás. Entonces, o orientadores, no solamente neutralizadores. Son personas que pueden también como desbloquear emocionalmente con mucha facilidad a otros. Ese sería como un gran atributo que tienen los 3. A ver, miramos el chat, ¿quién más lo hizo? Ok, bueno,
Seguimos entonces con el 9, el pacificador. Bueno, el pacificador es un ser que pacificador viene más bien, yo no estoy muy de acuerdo porque cuando me dicen pacificador yo pienso en un hombre violento, en un hombre que viene y es represivo y que logra la paz a partir de la represión. Este es más bien como un conciliador, este es un tipo conciliador. El 9 le encanta la ausencia de conflicto, que el conflicto se acabe, que no haya conflicto, que las cosas, que cuando se necesita hacer una negociación, se evite el conflicto. Entonces es un negociador potencial. Entonces tenemos en el 9, en el tipo 9, una persona de, también que prefiere muchos oficios que no tienen que ver con la actividad física. Y cuando vemos a un tipo 9, generalmente vemos que es una persona que en su parte insana ha generado problemas de obesidad y relacionados en su salud con la obesidad, porque es una persona que no gusta de la actividad física. Su tipo de personalidad prefiere situaciones en las que hay una pasividad física. Y vamos a mirar entonces, como les decía, que no porque una persona tenga problemas de obesidad es un tipo 9. Eso no es verdad ni aplica, sino que es una persona que ha siempre preferido situaciones y toma las elecciones o vive consecuencias de la realidad que tienen que ver con esas orientaciones que les estoy dando. Pero no todo persona obesa es 9, ¿no? Eso no aplica. Hay mil razones y muchas orientaciones de la realidad que te pueden hacer compulsivo. Por ejemplo, el tipo 7 puede haber encontrado una solución de su impulsividad en, en el hábito de comer excesivamente. Y esto no lo hace un 9. Un tipo 8 puede ser un líder contundente, puede ser también una persona muy asertiva solucionando problemas en su comunidad y no necesariamente tiene que ser, digamos, una persona de mal genio, mal geniada o que se impone de una manera inadecuada en su entorno. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el tipo 9 que es el pacificador. Se identifica muchísimo con la pereza, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tipo 9, hablamos de la pereza, pero no en el sentido de la persona que no gusta de tener actividad, sino aquella persona que evade esas situaciones que son displacientes. Entonces, cuando al 9 le toca hacer algo que considera que ese esfuerzo no vale la pena, él va a intentar evadir la situación todo el tiempo. Y por lo tanto también se vuelve una persona muy creativa para las alternativas, porque siempre está buscando la evasión de lo difícil. No soporta la situación que se vuelve angustiosa, azarosa o que se pretende insuperable. Él necesita darle la vuelta a esto y por lo tanto es muy creativo para ver alternativas a la realidad. El tipo 4, el individualista. Bueno, el tipo 4 principalmente cuando lo queremos ver en la realidad es la persona introvertida. Es aquella persona que disfruta muchísimo de su mundo interior. No necesita la retroalimentación constante del otro, sino que en sí mismo se alimenta de conocimiento, se vuelve artista, refina su persona para agradarse a sí mismo. Él busca amarse a sí mismo. Y asimismo también podemos ver cómo muchas veces pone una distancia entre el otro y sí mismo. Se protege del otro. Estas personas tienen unos indicadores muy altos de tendencia hacia el arte
y hacia los oficios creativos principalmente. Allí encontramos filósofos, allí encontramos intérpretes de los instrumentos musicales, allí encontramos artistas en todas las gamas del arte, hay productores de cine. Woody Allen es un 4. Hay personas que se destacan como actores y tienen una característica bastante interesante cuando son insanos, y es que tienden al suicidio. Entonces muchas veces cuando nosotros vamos y analizamos las razones que de muchas personas que de alguna manera logran un grado de genialidad, un grado de expresión, ellos tienden a mostrar una cara que no es la cara real. Es como reír llorando. Es una persona que tiene una cara feliz hacia el mundo, pero puede cargar el funeral por dentro. Entonces, les cuesta mucho también recibir soporte emocional del otro. Allí tenemos entonces estos 4. Los tipos 5. Bueno, los tipos 5 principalmente tienen una característica en su forma femenina, y es que sus facciones son más rudas que las del resto de personas. Fíjense cómo la fisiología se ha asociado también muchísimo y se ha asimilado a los eneatipos. El tipo 5 generalmente es científico o filósofo, explicaciones complicadas. Es una persona que tiene la capacidad de ver lo que los otros no están viendo. Es un analista increíble de las situaciones y de las observaciones. Y también ha desarrollado una forma frívola alrededor de las emociones. Entonces, muchas veces le cuesta menos trabajo que al resto entender situaciones difíciles de entender, por ejemplo, o tomar decisiones que tienen un impacto emocional fuerte. Entonces, por ejemplo, acá tenemos personas que, que tienen una orientación política. Muchos políticos son 5, así como también les decía, muchos investigadores y muchos científicos son 5. En su parte más sana, el 5 es un difusor de conocimiento increíblemente poderoso. Es un constructor de cultura y es un constructor de realidad, es un diseñador de realidad. Bueno, tenemos también entonces el tipo 2, CX, en el cuestionario. Vamos a ver si alguien más puso sus números. El tipo 2, que se identifica con el ayudador, humanitario, generoso, posesivo. Este tipo 2 es una persona que se niega a sí mismo o que necesita reconocimiento del otro, pero lo niega. Él no quiere que el otro se dé cuenta que está buscando el reconocimiento, pero sin embargo vive en una búsqueda intensa de reconocimiento. Es una persona que se desvive por el bienestar del otro. Siente su problema, es una persona que también busca la manera de que el otro entienda lo que él quiere decir. En su parte insana, el 2 es manipulador y logra convencer al otro de que tiene la culpa, convencer al otro de que es la parte equivocada en la negociación, convencer al otro de que ese no es el camino. Entonces, estas son como las dos partes del 2. Aquí tenemos personas que fisiológicamente tienen una característica bien especial, y es que tienen una nariz delgadita y respingadita. Generalmente vamos a ver que los dos se asimilan fisiológicamente con esta característica. Él es una persona detallista, súper detallista. Es el que se sabe todas las fechas de los cumpleaños de todos
toda su familia extensa, es aquella persona que siempre tiene un detalle original, es una persona que ve la necesidad del otro y la reconoce en el otro. Entonces, también muchas veces esa misma característica de personalidad asocia enfermedades o situaciones del control, como por ejemplo los desórdenes alimenticios. Las personas que generan desórdenes alimenticios, generalmente uno las puede ver y las puede observar dentro de este tipo 2. Eh, También es una persona que puede sufrir de debilidad en los huesos. Cuando son mayores, son personas que tienen tendencia al reumatismo o a quedar limitadas en su movimiento. Fíjense que estas características de las que yo estoy hablando son como resultados de la observación, de la experiencia clínica, en el sentido en que entre más personas logre conocer uno, mucho más va a lograr afinar los sentidos de cómo es consecuente la historia de las personas con las consecuencias de su historia. Y es asombroso cuando uno va recorriendo el camino del análisis, cómo así como entiende a qué propende, también entiende cómo curarse. Y también empieza a entender a qué cosas hay que darle la vuelta y se le hace fácil. Entonces, no es un tema de que tengas tú que hacer un trabajo mental disciplinado en el sentido de cambiar un hábito para lograr realmente vivir mejor y para lograr un cambio de actitud frente a las situaciones de ese trance de la realidad. Como objetivo del autodiagnóstico, como objetivo de habernos identificado con un eneatipo, así como acabamos como de detallar, es poner fin a esas reacciones automáticas de la personalidad y traerlas a lo consciente para poder hacer un despertar. Cuando yo soy consciente de cuáles son esas acciones que yo de una manera automática, esas decisiones que automáticamente yo estoy tomando sobre cómo tratar a las personas, cómo desempeñar mis roles, mi rol familiar, mi rol laboral, mi rol social, todo, y me doy cuenta de que el 80 o 90% de las cosas que me hacen a mí participar en ese rol son automáticas. Empiezo también a tener en cuenta de cómo es que funciona mi personalidad en el sentido de proteger mi integridad o para que yo no reconozca algo que puede ser muy doloroso de reconocer o para darme una alternativa al manejo de mis emociones que sea diferente a asumir y aceptar algo que puede ser muy doloroso de aceptar en la vida real o para maximizar mi poder y mi potencia de encajar socialmente. Entonces, fíjense cómo la personalidad empieza a generar un mecanismo automático de que recibe una respuesta positiva. Así esa respuesta vaya en contra del sujeto. Así esa respuesta vaya en contra del sujeto. Son situaciones para las que nuestra personalidad está entrenada. Y en tercer lugar, la autoobservación. Cuando nosotros logramos hacer una autoobservación, en cuanto más podamos hacer una autoobservación, más opciones vamos a tener para seguir siendo asertivos en ese medio real, sin sacrificar la autorrealización, la felicidad personal. Listo, entonces aquel que conoce a los demás es docto, aquel que se conoce a sí mismo es sabio. Entonces fíjense cómo el eneagrama, siendo una herramienta muy práctica para usarla contra los demás, es más práctica cuando me sirve el palito de Juanito, aquel con el que Juanito busca el agua, para encontrar esos bemoles y esas situaciones que me pueden hacer más feliz o entender
qué es lo que me hace infeliz, ¿no? O sea, fíjense cómo ahí también hay un juego de palabras y un juego de intenciones. Al final, ¿qué voy a tener? Voy a tener una matriz de actitudes que pueden sanarme. Voy a reconocer cuáles son los dones que puedo practicar y cuáles son los ejercicios para maximizarlos. ¿Cuál es la línea o la forma gráfica, la forma, digamos, lineal en la que voy a hacer la transformación de mi personalidad o de esas situaciones que me implican displacer? Y voy a empezar a ver efectivamente cómo me generaban problemas y que me llevaron en definitiva a una crisis de autoanálisis. Ahora, es muy importante también aclarar que el eneagrama no funciona solo. El eneagrama requiere hacer un reconocimiento de muchas otras características del ser humano, tanto en su racionalización como en su sentir, para poder entender también otros fenómenos. Fíjense que el eneagrama nos está explicando cuáles son esas tendencias hacia las pasiones. También estamos compuestos de intención, todas estas capas o estos matices que tiene nuestro ser deben ser integrados al conocimiento. Tengamos la oportunidad de iniciarlos con otras personas también dispuestas a hacer ese camino de autoconocimiento para poder retroalimentar y enriquecer ese proceso de construcción y sanación. Entonces aquí salen estrategias terapéuticas, banderas rojas, situaciones que debo evitar, cuáles son esas situaciones que de pronto van a dar de mis capacidades y de mis fortalezas. Va también a permitirme centrarme en el aquí y el ahora. Bueno, este es un constructo, como les decía, y es lo último que quiero dejar en sus mentes. El eneagrama es un constructo que tiene en cuenta que las personas somos esenciales, que hay una esencialidad en nosotros, que hay que la personalidad es como la capa que reviste esa condición de esencialidad de todo ser, que le hace posible, digamos, resolver muchas cosas y reconocer muchos estímulos de todo lo que lo rodea, pero que en algún momento comparte la mayor parte de sus atributos con todos los otros seres que lo rodean. Entonces, esto nos lleva a pensar en que somos parte de una gran esencia, de un todo espiritual, y que la personalidad es una capa solamente de todo ese trabajo del reconocimiento de nuestro todo espiritual. Entonces, no es una varita mágica por sí misma, sino que requiere que la persona empiece a entender esa habilidad y ese mecanismo de reconocer lo que es realmente importante y no estresarse por lo que es, digamos, en el marco de la realidad, por la exigencia de la realidad que logramos reconocer. Bueno, hasta acá creo que me alcanzó el tiempo. Espero haber sido en estas dos sesiones muy amplio y haberles podido orientar una luz general sobre esta herramienta de análisis y de autoconocimiento.